Miren esto. Es un enjambre de langostas o saltamontes, como también se les llama. Son insectos que cuando se juntan así pueden convertirse en una plaga de verdaderas dimensiones bíblicas. Las langostas vuelan grandes distancias, arrasan todo a su paso y acaban con cosechas enteras. La brutal destrucción que producen estos saltamontes a comunidades campesinas en muchas partes del mundo es comparable a la devastación que la violencia, la ausencia de la ley, de la justicia, llevan a los barrios pobres en muchas ciudades del mundo. La violencia es una plaga. Esta imagen resultó muy reveladora para Gary Hogan, nuestro invitado de hoy. Hogan es coautor, junto a Victor Butrus, del libro The Locust Effect, o en español, El efecto langosta. En él explica por qué la prioridad de la política no debería ser solamente el crecimiento económico, sino mucho más importante es reducir la violencia que tanto hace sufrir a los más pobres en todo el planeta. Hogan es fundador y presidente de una organización de derechos humanos que se llama La Misión por la Justicia Internacional. Esta es una organización que trata de ayudar a personas alrededor del mundo a construir instituciones, a imponer la ley y a crear condiciones que protejan a los más vulnerables, a los niños, los ancianos, las mujeres, a los más pobres. En 1994 dirigió la investigación de las Naciones Unidas sobre el genocidio que ocurrió en Ruanda. Su equipo, contra todos los obstáculos, compiló la evidencia que llevó ante la justicia internacional a los responsables de esta masacre. Fueron asesinados 800.000 inocentes, la mayor parte de ellos a golpes de machete. Hoy la organización de Hogan lucha para que estas tragedias no se repitan. La protección de los más pobres de la violencia que los acosa a diario es la obsesión de Hogan y sus colegas. Es un honor tener a Gary Hogan en el programa con nosotros hoy. Ya verá por qué. Miren. Usted fue el principal investigador del genocidio en Ruanda. Cuéntenos de eso. Fue una experiencia terrible. Me mandaron a Ruanda unas semanas después de la guerra. Para ese momento usted trabajaba con la Organización de las Naciones Unidas, con la ONU. Yo era fiscal en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y me prestaron a las Naciones Unidas unas semanas después del genocidio. El país estaba lleno de cientos de miles de cadáveres. La ONU me dio una lista de escuelas, estadios e iglesias donde se produjeron las masacres, lugares donde habían fosas comunes y teníamos que ir a investigarlas con expertos forenses y fiscales. Comparta con nosotros una experiencia, una sensación que usted sacó de Ruanda que nunca va a olvidar. Bueno, si te puedes imaginar, yo trataba de ponerme en su lugar, de entender lo que sentía alguien que estaba dentro de una iglesia o un estadio con miles de sus vecinos y ver cómo los están matando a machetazos a todos. La violencia afecta de modo distinto a los pobres. Esa gente no estaba gritando por comida, ni por un doctor o porque necesita un préstamo. Estaban gritando porque esperaban que alguien detuviera ese machete. Desde ese momento comprendí que los pobres no solo sufren por el hambre, las enfermedades o la falta de educación. Sufren por la violencia. ¿Y quién para la violencia? ¿Cuál es el escudo cuando los pobres son las víctimas? Y eso lo llevó a decidir que usted dedicaría el resto de su vida a luchar contra la violencia hacia los más pobres. Sí, en ese momento era fiscal en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De hecho, estaba combatiendo el abuso policial aquí en los Estados Unidos. Me di cuenta de lo que estaba pasando en los países en desarrollo, la manera en que los pobres estaban viviendo, en el caos, sin leyes, donde los criminales podían robar, violar, saquear lo que querían. Así me vino la idea de construir un equipo internacional que reforzara la capacidad de los pobres para protegerse contra la violencia. Pero, ¿por qué tuvo que crear una nueva organización? ¿Por qué no trabajó con algunas de las muchas que ya existen? Bueno, es cierto que hay grandes organizaciones muy conocidas. De hecho, trabajé con algunas de ellas que se centraban en los derechos humanos, principalmente en lo que era justicia y política. Pero lo que yo quería hacer era reforzar la capacidad para ayudar a las víctimas de abuso. El objetivo de la Misión por la Justicia Internacional es apoyar a equipos locales de abogados, investigadores y trabajadores sociales y ayudar a los pobres que viven en los barrios necesitados del mundo. Ayúdenos a poner esto en perspectiva. Denos una panorámica de lo que es la violencia contra los pobres hoy en día a nivel mundial. Estamos específicamente enfocados en la violencia que afecta a los más pobres. Los 2.000 millones de personas viviendo con menos de $2 diarios. Hay 4 tipos de violencia que les quita la esperanza.
La Organización Mundial de la Salud dice que la violencia de género causa más muertes entre las mujeres que el cáncer, los accidentes de automóvil, la malaria y la guerra. El segundo tipo se enfoca en la esclavitud. Hay 30 millones de esclavos hoy en día. El tercer tipo tiene que ver con el abuso policial. En las comunidades pobres, la policía terminará cometiendo más crímenes que cualquier otro miembro de la comunidad. El último tipo es el robo de tierras. La idea de que alguien con más dinero o poder puede quitarle el hogar a una familia pobre. Su visión de la humanidad es muy violenta. Usted tiene una descripción muy violenta de lo que pasa en el mundo. Déjeme mostrarle una manera alternativa de interpretar lo que está sucediendo. Es del profesor Steven Pinker, que escribió un libro sobre la declinación de la violencia en estos tiempos. Mire. Nuestros ancestros eran mucho más violentos que nosotros. La violencia ha ido declinando hace mucho tiempo y hoy quizás vivimos en la era más pacífica de la existencia de nuestra especie. ¿Cómo responde usted a esto que dice el profesor Pinker? Creo que el profesor Pinker está en lo correcto. Si uno analiza la historia de la violencia, es verdad que vivimos en una época más pacífica. Uno no quisiera vivir en la época medieval donde todo era un caos violento, pero la violencia que se lleva a cabo hoy es desproporcionadamente mayor contra los pobres. Entonces, el mundo se está dividiendo en dos comunidades, una que se puede proteger y la otra que se está quedando sin defensas contra la violencia. Y eso es parte de lo que usted presenta en El efecto langosta, su libro. ¿Cuáles son algunas de las soluciones que usted plantea aquí? A menos que combatamos la violencia, los pobres nunca van a tener esperanza de mejorar su situación. Hoy en día, la educación es tan importante para las niñas que el hecho de educar a una se llama el efecto niña y tiene grandes implicaciones económicas. Unos estudios nos han mostrado que una de las razones principales para no ir al colegio en los países en desarrollo es la violencia. Violencia existe en la casa, en el camino al colegio e incluso en las clases. Entonces, si no podemos combatir la violencia y estar conscientes de su presencia, nunca veremos el progreso de los pobres. Pero, ¿de dónde viene esta plaga? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales hay tanta violencia contra los pobres en todas partes? Esta epidemia de violencia es el resultado del colapso de sistemas judiciales en los países en desarrollo. En la India, si usted esclaviza a otra persona, tendrá un riesgo más alto de ser alcanzado por un rayo que de ir a la cárcel. En Bolivia, si alguien viola a un niño, tiene un riesgo mayor de caerse en la ducha y morirse que de ser condenado. El nivel de impunidad que existe para los criminales permite que la epidemia de violencia sea devastadora para las vidas de los pobres. En el libro usted tiene varias sugerencias al respecto. Denos algunos ejemplos concretos. El primer paso sería parar la retracción de recursos del sistema público y la colocación de ellos en seguridad privada. En las partes más pobres del mundo, si eres rico, no dependes de la policía ni de las cortes, porque sabes que ambos son corruptos e inefectivos. Para eso existen los sistemas privados de seguridad. En Guatemala, la seguridad privada es 7 veces más grande que la policía pública. En África, el empleador más grande es el de seguridad privada. Si alguien que nos está viendo quiere hacer algo al respecto, se ve motivado a participar, ¿qué puede hacer? Lo primero que tienen que hacer es preguntar en su comunidad cuál es la situación de la violencia, de la educación o del empleo, porque la violencia contra los más pobres no es la que hace las noticias, no son catástrofes o guerras, sino lo que ocurre a diario en hogares. Es violencia doméstica, es robo de tierras, es trabajo forzado. ¿Estamos exigiendo un mejor sistema policial y unos mejores sistemas judiciales? Si los criminales no son llevados a la justicia, la violencia aumentará y no vamos a poder parar esta epidemia. Gary Haugen es el autor de El efecto langosta, un libro importantísimo sobre un tema que nos afecta a todos, especialmente en América Latina, la violencia contra quienes menos tienen, contra los más vulnerables. Muchas gracias, Gary. Gracias. Después de la pausa, les voy a mostrar una de las manifestaciones populares más pintorescas que se recuerdan. Llega la genialidad memorable de la semana. Ya volvemos.